Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar lo que comenzamos la semana pasada. ¿Se acuerda? Comenzamos con el estudio de Lucas capítulo 1. Junto con los pastores queremos hablarle acerca de este tema que siempre es recurrente cada fin de año y es importante que conozcamos algunos detalles. Así que vamos a continuar el estudio, acompáñame a orar y seguidamente empezamos a conversar. Eterno Dios, bendito Padre, gracias por este tiempo que nos das a este grupo de pastores unidos para proclamar tu palabra desde acá de San Juan Zacatepeques. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de tener este tiempo, este estudio y compartirlo con tu pueblo, con tus hijos. Bendícenos, guíanos, que seas tú en nosotros y la sabiduría tuya trayéndonos, Señor, esa bendita oportunidad de compartir tu palabra, de enseñar tu palabra y aprender juntos acerca de el anuncio, Señor, de la llegada del Salvador, de este mundo, del Salvador, tu Hijo Jesucristo, y todo lo que implicó eso en la historia. Ayúdanos a ser buenos receptores de tu palabra y dirígenos desde ahora que comenzamos hasta el final. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vive y reina por siempre. Amén. La semana pasada empezamos hablando los primeros 4 versículos de Lucas y a partir de ahí comenzamos a aprender algunas cosas que espero usted pueda recordar que le mencionamos. Le mencionamos, por ejemplo, algunas lecciones que aprendemos ahí, el hecho de saber que el Consolador, que es consolador, que la historia, incluyendo la de nuestras propias vidas, es el cumplimiento de un plan de Dios. También que el que da rienda suelta a sus aflicciones interpretativas se pone por sobre o en contra de la palabra de Dios. Aprendimos también que la religión cristiana no es una cuestión de fábulas artificiosas, sino que descansa sobre hechos históricos concretos. Hablamos de que la religión cristiana no destruye la cortesía ni excusa la rudeza. También hablamos de que el creyente, especialmente en el caso de Lucas, que se preocupa profundamente por sus semejantes para conducirlos al conocimiento de la verdad, y es el ejercicio que estamos haciendo hoy. Y finalmente aprendimos que la iglesia que descuida la instrucción bíblica y doctrinal es la culpable cuando disminuye sus fuerzas. Sin esta formación, la fuerza de la iglesia pierde el sentido o pierde fuerza en sí misma. Nos toca ahora comenzar a hablar sobre la predicción del nacimiento de Juan el Bautista. Como les mencionamos la semana pasada, Lucas ha prometido un relato ordenado. En los primeros 2 capítulos ya comienza a cumplir su promesa. Notemos la exquisita simetría y el grato paralelismo que él va a hacer en lo siguiente. Por ejemplo, se prometen 2 nacimientos, el del heraldo y el de aquel a quien el heraldo debe presentar al pueblo, es decir, de Juan y de Jesús. En cada caso, el ángel Gabriel, el que predice el nacimiento, lo predice respectivamente al futuro padre, Zacarías, y a la futura madre del que iba a ser grande. Vea la forma, ¿verdad? La forma en que Lucas lo presenta. Primero habla le habla al padre del hijo que iba a nacer y luego habla a la madre del hijo que iba a nacer. Es importante esos detalles ahí. Lucas, o en el Evangelio de Lucas, las 2 futuras madres, tanto Elizabeth como María, se ven juntas porque María está visitando a su parienta Elizabeth, la mamá de Juan, que vive en una aldea de la parte montañosa de Judea. Cuando María entra, Elizabeth exclama lo que en la misma Biblia dice en el capítulo 1, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Por su parte, María va a darnos una magistral clase o expresión de adoración, de humildad, de reconocimiento del Señor en el canto conocido por muchos como el Magnificat, el canto de María. Pero eso es algo que vamos a hablar más adelante. De momento, esta es la manera de comenzar y ahora continuamos acá con nuestro hermano José Batz. Gloria a Dios, muy buenas noches. Es un privilegio el poder narrar nuevamente esta historia preciosa, ¿verdad? Y estamos viendo nuevamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento de Juan.
Y entonces cuando vemos en la palabra del Señor que los dos nacimientos como que conjugaron en el mismo momento, y podemos ver nosotros ahí en el libro de Lucas 1:57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Entonces, en el tiempo de la cual ellos esperaban, no en el tiempo de ellos, sino en el tiempo de Dios, nació el Señor. Por eso es que él, nacido de María en Belén de Judea, a donde viajó la pareja, y eso lo narra en Lucas 2:1-7, dice: y aconteció que en aquellos días se le prolongó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo cuando, siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, en la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces podemos ver nosotros ahí los acontecimientos que pasaron ellos, pero ahora podemos notar el contraste en el caso de Juan. Los incidentes del octavo día son seguidos por el canto en su pesebre, y eso lo vemos ahí en Zacarías en el libro de Zacarías capítulo 1, versos 67-79, cuando nos habla acerca del tiempo también cuando él fue nacido, y cuando también como se regocijaron en cuanto había nacido Juan. En el caso de Jesús, el cántico no puede esperar el nacimiento que iba a sacudir el universo. Por eso dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron en gran manera. Entonces hubo un cántico, pero también inmediatamente por el anuncio a los pastores, el canto del coro de los ángeles y la resultante visita de los pastores. Estos acontecimientos, incluyendo el gloria a Dios en las alturas. Por eso allá en el libro de Lucas 2:8-20, nos habla, dice: y habían pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó, y el resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucediendo que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, metiéndolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, cómo les había aparecido. También podemos ver nosotros cómo el Señor pues es tan maravilloso, porque el nacimiento de Él hubo tanta alegría de que el Salvador del mundo había nacido. Bueno, en esta preciosa hora dejo el tiempo a nuestro hermano pastor Eliseo Borror. Es oportuno poder hoy llevar este estudio y poder ver el Evangelio de Lucas. Tenemos que recordar de que Lucas hace un trabajo muy fuerte, muy bueno en cuanto a la historia. Él menciona que pone en orden la historia, haciendo el trabajo de investigación
con mucha diligencia. También encontramos que este hombre es el único gentil que escribe entre todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. También encontramos de que cuando la Biblia menciona que puso en orden la historia, está diciendo que puso en práctica a leer los escritos que había en aquella época, también el testimonio de muchos predicadores, como también los que vieron y palparon al Verbo Divino. En el capítulo 1:80, en un solo verso, nos presenta al precursor de Jesús, en este caso el vocero, el que iba adelante, la persona que puede llevar un ministerio fuerte en cuanto a proclamar quién venía detrás de él. En este caso, dice 1:80 de Lucas: Juan creció y se fortaleció en espíritu y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel. Este personaje, Juan el Bautista, es muy fuerte en este libro, y esperamos seguir aprendiendo de este personaje. Pero también en los versos 25 al 52 del capítulo 2 de Lucas encontramos a dos personas satisfechas, dos testigos satisfechos, y qué importante poder ver al primero. En el verso 22 encontramos a Simeón, y este hombre había hecho algo bien importante. Dice ahí en el verso: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Lo primero que vemos en Simeón es que era un hombre justo y piadoso. Creía en la esperanza del Mesías que llegaría en el tiempo oportuno. Y es más, dice que él esperaba la consolación de Israel. En aquel mundo se vivía bajo la bota romana, se vivía bajo tinieblas, y se esperaba un consuelo, y en este caso era la llegada del Mesías. También menciona que el Espíritu Santo estaba sobre él, al estilo Antiguo Testamento, y también dice el verso 26 que le había sido revelado que él no moriría antes de ver al ungido del Señor, en este caso a Jesús, al niño que llegaría en el tiempo debido. Y dice el verso 27 que movido por el Espíritu Santo, él vino al templo y allí encontró al niño, y el pasaje menciona que se dieron los ritos según la ley. Así que Simeón, en su estado de vejez, pudo ver y contemplar al niño Jesús. Pero también en el verso 36 encontramos a una mujer llamada Ana. Se llama profetisa, hija de Fanuel. Eran pocas las mujeres de aquella época que asumían esta tarea, esta responsabilidad de llevar el mensaje, y ella lo pudo hacer. Y aquí menciona que había vivido con su marido 7 años y luego enviudó a los 7 años. Indica que más o menos tiene unas 84 años ella en su viudez, y el pasaje menciona que tenía oficios. Dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Este era su trabajo. Qué bueno poder pensar en Ana, una mujer que buscaba de Dios ahí en el templo, en los quehaceres espirituales. Y dice el verso 38 que ella, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, hablaba del niño, o sea, se volvió evangelista. Todos los que esperaban la redención en Jerusalén se reunieron y fue un día de gran gozo. Así que sigamos estudiando el pasaje, tiene mucho contenido y creemos que vamos a ir aprendiendo. Nuestro hermano Ezequiel con nosotros. Muy buenas noches, amados hermanos. Es un privilegio de nuevo estar con ustedes y gracias por la atención que nos están prestando en esta hermosa noche. Al continuar en el versículo 5 siempre de Lucas, nos encontramos ahora, dice que
en los días de Herodes. Es importante ver un poco esta parte porque Lucas se interesa de poner en orden muchas cosas y es importante hacer la investigación según Lucas. Y pues tenemos que ver un poco la historia. Y dice, en los días de Herodes, este es el Herodes I, o frecuentemente se denomina Herodes el Grande. Se sabe que la fecha de su nacimiento parece haber sido del año 74 al año 74 antes de Cristo. El periodo de duración de la cual él reinó fue en el año 37 al año 4 antes de Jesucristo. Fue nombrado rey en Judea por el Senado romano en el año 40 antes de Jesucristo. Se le menciona aquí en Lucas 5, lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos estudiando es Lucas 1:5, y también en Mateo 2, del 1 al 22, usted puede leer ahí muy despacio y se dará cuenta de la historia de la cual estamos hablando en esta hermosa noche. Pero en ningún otro lugar del Nuevo Testamento se hace mención de él. No debemos confundir con su hijo. El hijo es Herodes el tetrarca. Eso lo puede usted leer en Mateo 14:1. Ahí encuentra que se habla de Herodes el tetrarca, o en otra parte se llama Herodes Antipas. Como Lucas ve y se llama este hijo en este versículo que les acabo de mencionar, Mateo 14:1, Herodes el Grande era capaz, es astuto y cruel. O sea, si hoy en día nosotros nos damos cuenta de personajes astutos, capaces de un montón de cosas, pues desde aquel entonces era igual. Entonces vemos a este hombre, es astuto y cruel. Él fue el hombre que con el fin de que nadie pudiera quitarle a él en el reinado, él ordenó a matar a los niños en aquel entonces, todo lo que son niños varones, por supuesto. Él, su actitud fue porque no quería que lo quitaran del reinado, entonces mandó a matar a estos niños porque se sintió burlado de los Reyes Magos. Usted puede ver esta historia en Mateo 2, el versículo 12, que dice, pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. De hecho, él se sintió burlado en este entonces, y ¿qué tuvo que hacer? Pues mandar a matar a todo niño que sea varón, para que no fuese quitado del reinado y continuar él en su reinado. A continuación sigue nuestro pastor Bernabé con nosotros en esta noche. Amén, damos la gloria y la honra a nuestro Padre. Continuando con este estudio, vemos el carácter o la fuerte preocupación de Herodes el Grande, como lo menciona en esta parte, del riesgo en el que estaba su reinado. Él lo entendió de esa manera, en un reinado pues terrenal. Podemos ver un total contraste en este tiempo. Él era un hombre definitivamente tirano, pero a la par de esta historia también está y tenemos otro personaje que es Zacarías, un sacerdote piadoso. Es un contraste totalmente distinto. ¿Y qué nos dice acerca de este personaje? En Zacarías, el que muestra acá en Lucas, vemos que era miembro de la división de Abdías. Vemos un detalle muy importante en Primera de Crónicas 24 del 1 al 6, que esto es durante el periodo del reinado del rey David. Vemos que los sacerdotes fueron organizados y divididos en 24 grupos. ¿Con qué fin? Fueron divididos de esta manera para que pudieran cumplir los deberes del templo 2 veces al año y cada vez en el periodo del servicio era de 1 semana. También tenemos a otro personaje que entra en estas descripciones de ser una persona totalmente distinta, ¿verdad?, a lo que era Herodes en aquel entonces. Su esposa era también descendiente de Aarón y su nombre era Elizabeth. Su nombre también tenía un significado hermoso, que es Dios, es un voto, o mi Dios
es un voto. Esto es absolutamente digno de confianza. Era ciertamente una gran bendición que un sacerdote se casara con una mujer de linaje sacerdotal. Esto no era un requisito, eso no estaba dentro de la ley. Solo se estipulaba que fuese una persona, una mujer virgen y de su propio pueblo, según lo que nos menciona en Levíticos 21:14, donde tenemos el detalle de lo que los sacerdotes deberían de cumplir. Usted lo puede estudiar con un poco más de detenimiento en casa. Como le repito, está en Levíticos 21:14. Entre Elisabet y Zacarías no había el peligro de incompatibilidad. Es decir, estaban hechos, como lo decimos nosotros, el uno para el otro. Cumplían con los lineamientos de su linaje, cumplían con los lineamientos morales de su pueblo y las leyes para poder llevar a cabo lo que se les estaría encomendando o unirse como pareja. Entre Zacarías y Elisabet no existía ninguna incompatibilidad. El hecho de que sin la ayuda de algún análisis extraordinario como lo tenemos el día de hoy, ¿verdad? Con la tecnología, con equipo médico, este hombre se había casado con una mujer con la cual podía vivir en paz y en total felicidad. El mejor ejemplo de esto es su completo acuerdo con el nombre de Juan. Y eso nosotros lo encontramos en las Escrituras. También se hace evidente en el siguiente versículo, que es el versículo 6. Y la misma narración o el mismo relato que hace Lucas nos confirma esto. Dice de la siguiente manera: ambos serán justos ante los ojos de Dios, observando todos los mandamientos y ordenanzas del Señor irreprensibles. Sin duda, Lucas hace el énfasis en el porqué o en estos caracteres, describiéndolos y lo relevante que esto pudo llegar a haber sido para que pudiera venir el anunciado, ¿verdad? Para que se pudiera cumplir todo este proceso en ellos como parte de un relato completo. Nos está narrando aquí el apóstol, ¿verdad? Nos está narrando estos detalles interesantes porque son relevantes para poder entender y comprender la historia de una mejor manera. Continuamos con nuestro hermano. Bendiciones. Mis hermanos, recordemos que Zacarías y Elisabet eran justos ante los ojos de Dios. Sin embargo, no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos avanzados en años. La esterilidad era de lo peor que podía ocurrirle a una mujer casada. El problema es que muchas personas sacaban deducciones de la promesa de Deuteronomio 7:14 que dice: no habrá en varón ni hembra estéril, como si cualquier caso particular de esterilidad fuese una señal infalible del desagrado de Dios, injustamente, pero con demasiada frecuencia a la mujer estéril se le evitaba, se la miraba en menos y era despreciada, y entonces ocurrió lo inesperado. Cada día las diversas funciones del sacerdocio eran designadas por sorteo. La parte más solemne de toda la liturgia era el acto de quemar el incienso. Era entonces cuando el sacerdote se encontraba más cerca del velo que separaba del lugar santo del lugar santísimo. Es comprensible que el ser elegido por sorteo para quemar el incienso fuese considerado un privilegio único. Solamente una vez en la vida se permitía a un sacerdote recibir este honor. Después de eso se le consideraba rico y santo. Gracias a Dios por estas revelaciones que tenemos en la palabra del Señor. Continúa nuestro hermano pastor Eddie de Mata. Qué privilegio ver esta historia, mis hermanos, que rodea el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Salvador, ¿verdad? Ver cómo Dios fue preparando todo, ¿verdad?, para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que nuestros hermanos nos han introducido a través de ver estos personajes como Zacarías y Elisabet, ¿verdad?, que
que nos vienen hablando, ¿verdad? Y que llegará al punto donde también entra en acción el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y al ver estos textos, uno puede darse cuenta de ese Dios sobrenatural que tenemos, en el cual hemos depositado nuestra fe. Y ya nos daba, hermano Vicente, una característica o una de las situaciones que experimentaba Elizabeth era estéril, ¿verdad? Y ahí es donde suceden esas cosas de ese Dios que nosotros tenemos. En los versículos 11 y 12 dice de la siguiente manera: entonces se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se turbó y quedó sobrecogido de temor. Repentinamente, el ángel está de pie allí, al lado derecho del altar, mis hermanos. Es natural, es humano, diríamos, ¿verdad?, que la aparición repentina, inesperada de un ángel fuerte, santo, con un resplandor deslumbrante, haga temblar al hombre débil y pecador. La reacción de Zacarías es natural, como lo acabamos de decir, porque en la palabra del Señor aparecen textos que rezan, ¿verdad? El poder ver un resplandor de esa magnitud era como estar contemplando la misma presencia de Dios, y Zacarías se llena de temor porque él conocía lo que las Escrituras decían en relación al ver un resplandor. Quiero leerle Jueces capítulo 6, verso 22. Ahí dice: cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: oh soberano Señor, estoy condenado, he visto cara a cara al ángel del Señor. O sea, cuando alguien veía un resplandor, el temor venía rápidamente, un temor reverente, por supuesto, ¿verdad? Porque sabían que era Dios que se estaba presentando allí, pero también sabían que contemplar a Dios podía traer o como consecuencia la muerte por haber visto a Dios. Y también ahí en Jueces, en su capítulo 13 y verso 22, dice: y le dijo a su esposa: seguramente moriremos porque hemos visto a Dios. Dice allí en Jueces también. Esto nos hace notar, mis hermanos, de que la historia que rodea al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es real, ¿verdad? Porque nos comparte Lucas como un buen investigador, ¿verdad? Como ya nos lo decían nuestros hermanos, Lucas se preocupó y se ocupó en hacer una investigación bien hecha y detallada, bien ordenada, y ponernos estos detalles de la reacción que tuvo Zacarías al ver al ángel allí de repentinamente, el resplandor, ¿verdad? Por la santidad de este ángel y su fortaleza, ¿verdad?, que él tenía, pues era obvio, ¿verdad?, que él se pusiera de esta manera, como todo ser humano viera la presencia del Señor. Esto nos indica entonces que no es una historia inventada, es una historia real, que nos trae esperanza a nosotros hoy en día, porque anuncia el nacimiento, en aquel tiempo se anunció el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios por su palabra, por lo que Él ha dejado acá escrito, que nos da a nosotros el alimento para seguir creyendo en ese Salvador del mundo, ¿verdad? Jesucristo nuestro Señor. Así que acompáñeme, oremos, démosle gracias a Dios en este momento. Padre, gracias te damos por ese privilegio que nos das de leer tu palabra, de abrirla, de escudriñarla, Señor, y poder darnos cuenta, Padre bendito, que todo lo que vemos en tu palabra y rodea el nacimiento o rodeó el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una realidad, Señor. Al ver la reacción de Zacarías, cual humano, temeroso, Señor, conociendo tu palabra, sabiendo lo que sucedía, si alguien contemplaba tu presencia, Señor,
Señor, gracias. Gracias porque esto alimenta nuestra fe. Esto nos da más convicción, Señor, de que nuestra fe no es una fe, Señor, puesta en algo falso, sino que está puesta en lo verdadero, que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos que nos sigas ayudando y nos sigas hablando a través de ella en los días de vida que tú nos des, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.